Poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre bueno. Presentamos cada una de nuestras vidas delante de ti una vez más, como lo hemos venido haciendo desde el inicio de este servicio, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nuestros corazones, poderoso Rey, que no sea el hombre, Señor, sino que sea tu presencia, Señor, manifestada a cada una de nuestras vidas y pueda estar tu pueblo anuente, Señor, a recibir, Padre, tu palabra, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos en esta noche. Quita todo lo que estorba, lo que nos pueda distraer, Señor. Todo razonamiento lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Va a estar pidiendo que puedan tomar asiento. Les va a estar pidiendo también a los hermanos de sonido si me ayudan con la proyección. Ahí está. Entonces, esta palabra que el Señor me dio por título, le puse lo que es preciso. En esta noche vamos a entender qué es lo que Dios ve que es preciso en medio de su iglesia. Amén. Entonces vamos a ubicarnos primeramente, cada uno va a pensar en sus departamentos, en sus ministerios en los cuales funciona en medio de esta congregación. ¿Ok? Vamos a pensar en nuestros consiervos, vamos a pensar en nuestros directores, en nuestros asesores, vamos a pensar cada uno de nosotros como hijos de Dios en medio de esta iglesia, que la conformamos, que nosotros somos la iglesia, en nuestros hermanos en Cristo, ¿ok? En nuestra familia. Pensando en todo esto, nos vamos a ir a 1 Corintios 11, 16 al 17. Primera de Corintios 11, del 16 al 17. ¿Lo tienen, amados hermanos? Ok. Dice el 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso, vamos leyendo hasta el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces yo, leyendo este pasaje que el Señor me ponía, pensamos primeramente en lo siguiente. A veces, como somos hijos de Dios, como somos cristianos, tenemos la idea errónea de que por estar en una iglesia donde se supone que todos estamos buscando de Dios, donde se supone que todos estamos buscando santificarnos, pensamos que lo que se mueve en el mundo no se puede llegar aquí a mover de una u otra manera. Porque pensamos que como somos una familia, que como nos llevamos bien, pues aquí todo color de rosa. Pero cuando yo leo esta palabra, a mí viene y me dice en el versículo 19, y todo lo que me viene relatando ahí Pablo, que escribió esta carta para los Corintios, dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones. No me dice, nunca va a haber ni un solo problema, nunca va a haber ni una sola disensión. Me dice, es preciso. ¿Ok? Primeramente, teniendo esto en cuenta, ¿qué significa la palabra o el término es preciso? Entonces, lo vamos a ver ahí. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que se utiliza principalmente para indicar que algo es necesario, imprescindible, obligatorio o conveniente para lograr un fin. ¿Ok? Entonces, cuando a mí Dios me dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones, me está diciendo es necesario que hayan disensiones, es imprescindible. ¿Ok? Es algo incluso de índole obligatoria y es algo conveniente. ¿Para qué? Para lograr un fin que está establecido aquí en el mismo pasaje y que ahorita lo vamos a ver a mayor profundidad. Pero entonces, entendiendo esto y viendo, analizando aún el tipo de situaciones que podemos vivir en medio de la iglesia,
con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros consiervos en nuestros departamentos y ministerios en los cuales funcionamos y servimos. Entonces, lo razonable sería que entre nosotros no nos escandalicemos o nos alarmemos cuando sean este tipo de situaciones. Porque ahí me está diciendo que es necesario. O sea, va a pasar. Entonces yo no podría sorprenderme o ponerme así en un estado de ¿cómo es esto posible? Porque es necesario y tiene un propósito. Ahora bien, ¿qué clase de situaciones se pueden dar? ¿Qué piensan ustedes cuando dice la palabra disensiones? Uno humanamente puede pensar que es una riña, que es incluso un pleito, que es una discusión, pero cuando nos vamos al significado del Strong, de la concordancia Strong, ¿verdad? Que nos da el significado de las palabras en el cual fueron escritas originalmente la Biblia, me dice que es propiamente una elección, una alternativa. ¿Ok? Me detengo ahí un momento. Quiere decir que es necesario que entre nosotros haya disensiones, es necesario que entre nosotros haya elecciones, que haya alternativas. Y si nosotros nos analizamos, somos una iglesia, un grupo de personas completamente homogéneo que pensamos exactamente igual. Y Dios nos dio algo muy maravilloso, que si lo sabemos usar correctamente, es maravilloso, el libre albedrío. ¿Ok? Entonces, cuando cada uno tiene ese poder, esa capacidad de poder pensar, razonar, definir cuál es mi elección, cuál es mi alternativa, es donde yo obviamente me encuentro con otra persona que tiene otra elección, otra alternativa, y es donde puede haber fricción. ¿Ok? Pueden haber diferencias. Pero no se queda ahí la definición va un poco más allá. Dice que esto es, ese IE significa esto es específicamente partidos, ¿ok? O abstractamente desunión, disensión, herejía, secta. Entonces no se me queda ahí una elección que puede generar mi diferencia con alguien. No, o sea, se va a que yo tome partido, que yo tome una posición de yo soy de X bando y el otro yo soy de este otro bando. Y pensémoslo así, en nuestra actualidad, en nuestro contexto, ¿todos aquí apoyamos o votamos por el mismo partido en las elecciones pasadas? Posiblemente no, porque cada uno analizó cuál era su candidato de su preferencia, cuáles eran sus planes de gobierno de preferencia, y por eso terminamos votando, poniéndolo en las manos del Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿Les ha pasado? Yo creo que nunca les ha pasado que se han puesto a hablar con un familiar, con un amigo de política y el asunto pacifísima, ¿verdad? Puro pacifismo. O sea, yo escucho la opinión del otro, yo doy mi opinión, sí, respetamos, escuchamos, aunque no compartimos, todo bien, todo tranquilo. O para qué muchas veces en el ejemplo se presta el que yo tome partido. ¿Ok? ¿De qué manera terminamos conversando y no necesariamente conversando sobre este tipo de temas en el ejemplo? Piénsenlo también con el fútbol, esas personas que le dicen hoy en día FIFAs, ¿ok? Que llegan y dicen que son de X equipo de fútbol y el otro equipo de fútbol, tranquilísimos, se aman entre los grupos. Qué dicha que tu equipo ganó, me alegro tanto porque mi equipo perdió. No, ¿verdad? Entonces, en este tipo de disensiones se presenta en cada uno de nosotros una postura que dentro de la iglesia, ahora sí, a lo que me puede llevar es a la desunión. Y si yo me voy a todo lo que me habla la Biblia, eso no es lo que busca Dios en medio de su iglesia. Ok, y más sin embargo, esto se presenta, vuelve a insistir Dios, porque es necesario. Ok, incluso si yo me voy al significado, que a mí me llamó la atención que viniera la palabra herejía ahí en ese concepto, si nosotros nos vamos al significado de herejía, dice que es la negación, la duda, obstinada y consciente de una verdad fundamental y que está generalmente establecida por una doctrina religiosa, particularmente la cristiana. Entonces es como si yo en medio de la iglesia, a mí me enseñan, por ejemplo, que yo tengo que amar a mi prójimo
y yo empiezo a darle vuelta, a razonar esto, a establecer una duda, pero ¿tengo que amar a todos mis prójimos o solo a algunos? Entonces yo me empiezo a ir con una duda, con una negación o con una alteración obstinada. Entonces ve hasta qué punto se pueden presentar este tipo de disensiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, entendiendo un poco mejor a lo que se refiere, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Yo tengo que entender primero de cómo me clasifica la Biblia o qué me dice la Biblia, la palabra de Dios, que es una disensión. Hemos leído, escuchado sobre el pasaje de Gálatas 5, que me habla de las obras de la carne, ¿ok? Si yo me voy a Gálatas 5, 19, 21, que no lo vamos a leer, me dice, y manifiestas son las obras de la carne. Enemistades, esas son las que resalté de toda la lista que venía, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es ahí donde viene, herejías, envidias y homicidios. Incluyo homicidios porque casualmente usted analiza como grupo semántico, o sea, qué relación tienen todo ese grupo de palabras, se podrían relacionar o aplicar a que son obras que se manifiestan en la relación que usted tiene con otra persona, ¿cierto? Pues yo con otra persona tengo enemistades, tengo pleitos, puedo tener celos de alguien más, puedo ponerme enojado, furioso, en ira específicamente con otra persona, puedo entrar en contiendas, en disensiones, en herejías, en envidias, en homicidios con otra persona. Que yo, dice la palabra, que si amo menos a mi hermano me constituyo homicida. ¿Ok? Entonces, cuando dice que se presentan las disensiones en medio del cuerpo de Cristo, ¿qué se está manifestando? Una obra de la carne. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos claro cuál es la raíz de lo que se está manifestando en nuestra vida, que incluso viene por una razón, por un motivo en particular, yo voy a estar atento, atenta, percibido para que en el momento en que esto se presente, yo diga, ah, viene de acá y esto es lo que tengo que sujetar. Mi carne, mis deseos humanos, mi naturaleza humana que tiende siempre a lo torcido, a lo contrario a Dios. ¿Ok? Entonces, si yo tengo claro esto, voy a tener entonces mucho mejor entendimiento del propósito por el cual Dios dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Sigo leyendo el pasaje de 1 Corintios 11 en el versículo 19, en la parte final del versículo, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de pleito, no es un Dios que quiere que haya desunión en su iglesia, pero permite y dice, es necesario que se presenten las disensiones para ver quiénes salen aprobados. Quiénes si demuestran un carácter como el de Cristo. Quiénes si buscan vivir, actuar, accionar conforme a la palabra de Dios. Y cuando yo me voy a la definición de aprobado, igual en el Strong, está interesante el asunto porque me dice que es propiamente aceptable. ¿Quién es aceptable? ¿Quién sale aceptable de una disensión? ¿Ok? Y dice que es una corriente después de aquilatar. Y esto lo tuvimos que buscar porque obviamente no te lo manejaba. Dice que se refiere a alguien o algo que es propiamente aceptable o aprobado después de haber sido probado. ¿Ok? Y me dice que esto es aprobado y es resistir específicamente ¿qué? La prueba. Entonces, Dios dice, es preciso que haya disensiones porque está probando a su iglesia. Está probando lo que hay en el corazón de su iglesia. Está viendo a ver si lo que se está manifestando en esa obra de la carne, en nuestra humanidad, nosotros estamos logrando sujetarlo para salir aprobado o nos estamos yendo incluso a algo más de lo que me habla Gálatas. Porque puede ser que yo tenga
la disensión, puede ser que yo tenga la diferencia en mi elección, pero eso no se queda ahí. Se manifiesta contienda, se manifiesta pleitos, se manifiestan divisiones, se manifiesta desunión. Y muchas veces, no necesariamente de manera abierta o evidente, aunque todo eso se llega a manifestar de una u otra manera. Pero, ¿qué puede estar pasando a puerta cerrada, específicamente en medio de nuestra vida, en medio de nuestro corazón? ¿Ok? Entonces, vamos a pensar, y por eso les decía al principio que ubiquémonos en el contexto en el que cada uno de nosotros está, en medio de nuestro departamento o departamentos en los que servimos, en medio de nuestros ministerios, en medio de esta iglesia con nuestros hermanos en Cristo. ¿Ok? Pensemos en nuestras funciones, en nuestra labor, en nuestro departamento en el que estamos. ¿Por qué? Porque si yo analizo cuando estamos en un grupo de trabajo, en un equipo de trabajo, yo convivo más tiempo con ese grupo de personas. Yo me relaciono más con ese grupo de personas. Y así como voy a encontrar afinidades, igualdades en nuestras elecciones, voy a encontrar diferencias y cosas en las cuales no coincido. Y muchas veces, inclusive, la forma en la que a mí me hablan, por la manera en la que yo percibo, puedo sentirme mal porque me hablaron de esa manera. Muchas veces, por la manera en la que yo pienso que deben ser las cosas, si a mí me dan una indicación que es diferente a la manera en la que yo pienso, no me parece. Y estoy en desacuerdo. Y se genera, ¿qué? Una disensión, una división incluso. ¿Y qué pasa muchas veces? Ojalá fuera un asunto donde si yo no estoy de acuerdo, si yo me siento mal, si algo no me gustó, yo pudiera buscar, hablar y externar el asunto y buscarle el acuerdo en esa situación. Pero muchas veces lo que se da, y que es algo sumamente humano y por algo le dice Dios que es una obra de la carne, es que yo en lugar de hablar con la persona con la cual tuve la disensión, ¿con quién me voy? A buscar validación de un tercero. A buscar validación de un tercero porque yo en el departamento en el que estoy me dan una indicación mi director, no me gustó y yo inmediatamente me voy y le codeo al consiervo. ¿No te parece que es como que nada que ver? Es que antes hacía de esta manera y ahora esta, ¿qué piensas? Y el otro, sí, tenés razón, totalmente, estamos de acuerdo. ¿Qué pasa muchas veces también? Se da una situación con mi hermano en la iglesia, algo que me dijo, no me agradó, no me gustó, y yo en lugar de hablarlo con mi hermano, me voy a la casa y le digo a mi familia, viera lo que me hizo fulanito de tal. Me trató espantosamente. Doy mi versión de la historia, que es completamente válida, amados hermanos, pero cada historia tiene dos caras. Entonces, yo voy a mi casa y mi familia, porque son mis seres queridos, me aman, ¿de qué bando se van a poner? ¿A quién van a defender? Y a quien muchas veces, porque no medimos la madurez o porque creemos que hay una madurez que no está, nuestra familia, nuestros seres queridos terminan señalando a la persona en la que yo en un principio hablé. Y tal vez yo dejo el asunto ahí. Para mí ahí en ese momento murió, yo no le sigo dando vueltas, todo bien, sigo adelante con mi vida. Que eso no debería ser porque estoy evitando algo que se debería solucionar dialogando. Pero las personas que me escucharon murmurar, que me escucharon hablar, que me escucharon quejarme, que me escucharon manifestando una disensión, ¿qué puede generarse en los corazones de esas personas? Que tal vez usted siguió su vida normal y esta otra persona le hizo una cruz a ese hermano, a esa hermana. Ah, no, si le hizo esto a esta persona, imagínese si yo me arrimo lo que me va a hacer. Y es lo que les decía, o sea, es algo sumamente humano. Porque si se da aquí,
Lo vemos afuera, ¿cierto? Muchas veces. Es la cotidianidad del mundo. En los trabajos, mi jefe me dice, me hace algo que a mí no me gusta y inmediatamente yo me voy por fuera con el compañero de trabajo a decirle, vio qué bárbaro mi jefe que me pide hacer esto, que me hizo hacer el otro, porque no va donde el jefe y le dice, jefe, no me pareció esto. No le están diciendo que busque el pleito, estamos diciendo que busquemos expresar primero lo que nos está molestando, que es completamente válido, y segundo, si es necesario negociar y llegar a un acuerdo, pues que se haga de manera asertiva, comunicación asertiva. ¿Ok? Yo expreso desde yo sentí, yo siento, no hago esto, es que usted me hizo, es que usted me dijo, es que usted me trató. Si no le digo, yo me sentí de esta manera, yo sentí que lo que usted me dijo me lastimó. Analicemos la manera también en la que enfrentamos este tipo de situaciones. ¿Ok? Ahora bien, vamos a irnos a 1 Corintios 1:10. Vean, amados hermanos, que como les decía, esto es una carta que le escribió Pablo a la iglesia de Corinto, que estaba en Corinto. Y se estaba presentando esta misma situación en medio de ellos. Entonces, es lo que les decía, es preciso, es necesario que se den estas situaciones para que Dios pruebe nuestro corazón y vea que quienes salen aprobados. ¿Okay? Me dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ok? Y es lo que les decía, no somos una población, un grupo homogéneo que piensa exactamente igual, porque esa es la diversidad con la que Dios nos creó. ¿Ok? Diversidad en pensamiento, en personalidad, en gusto, etc. Pero aquí Dios lo que me está diciendo y nos ruega, vea la palabra que utiliza, o sea, cuando usted ruega es porque sabe que algo es necesario que pase y a veces esa es la única manera en la que la gente a veces acata, entiende, o sea, acepta. Entonces viene y dice, os ruego que habléis todos una misma cosa, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para yo llegar a hablar una misma cosa con alguien, a llegar a un mismo parecer, a estar en una misma mente, ¿yo qué tengo que hacer con esa otra persona, con otras personas? Llegar a un acuerdo, que haya una negociación en donde se llegue a un acuerdo. ¿Y a qué voy con esto, amados hermanos? A que en medio de la iglesia, cuando se manifiesten estas cosas y usted identifique, Dios me está probando en esto, usted busque llevar la situación de la manera correcta. ¿Cómo me enseña mi Dios que yo debo llevar ese tipo de situaciones de la manera correcta? Si pasa una disensión con un hermano donde yo tengo una diferencia, donde no estamos de acuerdo, donde no estamos en el mismo parecer, ¿qué tengo que buscar hacer yo? Tengo que buscar hablarlo, tengo que buscar dialogarlo, pero hacerlo de la manera correcta. ¿Cómo es la manera correcta? Amado hermano, a veces nuestras emociones pueden más que nuestra razón. Si yo realmente estoy afectado por lo que pasó, ¿cree que vamos a ser 100% racionales a la hora de hablar y dialogar? Entonces, ¿qué es necesario incluso en la resolución de conflictos, como lo vemos en la parte secular? Que haya un mediador, ¿cierto? Una parte imparcial en medio del diálogo, en medio de la resolución de conflictos. Y aquí en esta iglesia tenemos esa parte imparcial, ese mediador. Nuestros hermanos ministros, cuando usted tiene una disensión, usted se puede acercar a ellos, a su ministro, y contarle el asunto. Uno, va a recibir una perspectiva que en la que usted tal vez no está logrando ver, por lo mismo en lo que usted está siendo afectado, lo mismo que usted está sintiendo, le puede dar claridad en el asunto. Dos, le va a dar instrucción muy posiblemente de cómo manejar esa situación para que se resuelva la disensión y usted pueda salir aprobado.
Y 3, en el diálogo que seguramente se va a buscar con el hermano con el cual usted tuvo la disensión, va a mediar de manera imparcial. Y usted puede pensar, ¿por qué es mi ministro? ¿Quién mejor sabe el contexto de su vida que su ministro? Y usted no solo se sienta con su ministro, se sienta con el ministro de la otra persona, si es necesario. Entonces, la persona que conoce el contexto de esta otra persona y la persona que conoce mi contexto van a mediar. Y donde tal vez yo no estoy siendo muy asertivo en comunicación, esas personas me van a ayudar a que yo lo pueda expresar de manera oportuna. Y sobre todo, no sé si lo han experimentado, pero cuando yo logro sacar lo que me molesta, lo que me pesa, la ofensa, puedo hacer las paces, llegar a un acuerdo, llegar a un mismo parecer, a una misma mente, usted siente como si le hubieran quitado un gorila encima. Entonces, vale la pena seguir cargando este tipo de situaciones que me pesan, que me traen cosas negativas, que lo que me hace es quejarme, que lo que me hace es desmotivarme en medio de mi departamento, en medio de mi ministerio, que me hace incluso, voy a utilizar la palabra tal vez envenenar a los que están a mi alrededor, donde no tienen ni arte ni parte en la situación que yo tuve ahí. O vale la pena pasar por un momento donde tal vez no nos sintamos muy cómodos porque implica exponernos, ser vulnerables y llegar a un acuerdo. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo en este tipo de situaciones? Y aquí algo muy importante, amados hermanos, a veces pensamos que la desunión, las divisiones, como nos dice ahí también en Corintios, que no haya entre nosotros divisiones, las divisiones que se pueden estar generando entre nosotros como iglesia, entre nosotros como departamento y entre nosotros como ministerio, literalmente son portillos abiertos. ¿Para quién? No solo para su vida. Usted puede decir, la raíz de amargura me la dejo yo y la trataré cuando Dios quiera. Y el hermano con el que usted se juntó a murmurar y lo que usted sembró en el otro consiervo al hacer un comentario, al hacer una queja, la división que usted está haciendo en su departamento expone a su departamento, expone a sus consiervos, expone a sus hermanos, expone a su iglesia, expone a las ovejas que usted tiene a su cuidado. Amados hermanos, muchos departamentos, todos los departamentos ministran a esta iglesia. Se está exponiendo a la iglesia. Y el enemigo, ni lerdo ni perezoso, ve cualquier oportunidad. Aquí hay una disensión. Me voy por acá. ¿Y cómo quedamos nosotros? Desaprobados, porque no nos apercibimos de lo que estábamos haciendo. Entonces no es una cuestión de, es mi problema, yo me alegro con el hermano. No, amado hermano, como estamos aprendiendo los domingos, somos un ejército. El flanco que usted defiende, si usted no lo hace con cuidado, con responsabilidad, apercibido de la batalla, hiere a los que usted tiene a la par. Hiere a las personas que usted debe proteger. Entonces, vean el peso también de la responsabilidad que cada uno de nosotros debe tener en medio de esta congregación. ¿Okay? Entonces, orden, forma correcta. Me dirijo a mi ministro, le comunico qué pasó, yo recibo dirección de la mejor manera de cómo abordar esta situación. Y amados hermanos, seamos prontos también a reaccionar a este tipo de situaciones o eventos, porque es un poco también difícil solucionar un tema donde yo me siento con la otra persona y le digo, es que el 15 de abril de 2022 a las 8:36 usted me dijo tal y tal cosa y estamos en 2026, ¿me entienden? O sea, si pasa algo, seamos prontos para actuar, prontos para buscar salir aprobados, prontos para evitar que cualquier portillo sea abierto, cualquier brecha, prontos para resolver, para hablar de manera asertiva. Ahí aplica más que nunca el hecho de que somos una familia y que entendemos que en el amor que Dios nos da para unos con otros, ese amor cubre multitud de fallas. ¿Vamos a fallar? Sí, somos humanos.
Es completamente normal. Pero en la falla, si yo salgo con algo en mi corazón, una espinita que no me puedo quitar, una disensión, es ahí donde yo me tengo que mover a procurar que eso no sea un estorbo para la obra que Dios está haciendo en medio de mi vida. Y muchas veces, amados hermanos, por eso insisto tanto en el tema de no andar comentando, de no andar murmurando las situaciones que nos pasan, que nos acontecen. Porque a quienes nosotros representamos en este mundo es a Dios. Y lastimosamente, cuando hay un tema como estos, a quien termina señalando el hombre cuando queda herido, cuando sale mal de un tema de estos, ¿a quién es? Porque no se ve al hombre, se ve, y este es hijo de Dios. ¿Cómo estamos dando testimonio nosotros de Dios? Nos vamos a ir a Efesios 4, de 2 al 3, para ir terminando. Efesios 4, del 2 al 3. Me dicen un amén cuando lo tienen. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo enfrento yo la obra de la carne cuando a mí se me levanta la disensión, el pleito, la contienda? Que nos decía el pasaje de Corintios al puro principio, esto no debería ni mencionarse, no es costumbre en medio de las iglesias, en medio de la iglesia, pero pasa. Entonces, ¿cómo enfrento yo esto que se puede levantar en mi corazón? Con toda humildad y mansedumbre. Si yo me voy a la Biblia, hay en la palabra, hay muchos ejemplos de esto, pero ¿qué mayor ejemplo que el de Jesucristo, que dice la Biblia que era manso y humilde? ¿Qué pasos entonces debo yo seguir? ¿Qué ejemplo debo yo imitar? Y si yo sigo analizando lo que me dice ahí el pasaje, me menciona mansedumbre, me menciona paciencia, me menciona amor y me menciona paz. ¿Qué son estas cosas? Es el fruto del Espíritu. ¿Cómo le hago yo frente a las obras de la carne? Dando fruto, el fruto del Espíritu en medio de mi vida. Porque literalmente cuando se me levanta la disensión, si yo soy humilde, si yo tengo amor, si yo tengo paz, si yo tengo paciencia, eso no va a poder conmigo, yo lo voy a lograr dominar. Pero ¿qué es necesario entonces? Que yo me ponga a trabajar ese fruto en medio de mi vida y que a través de mis acciones se demuestre, no que uno diga, ay, yo soy manso y humilde. No, que yo demuestre esa mansedumbre, que yo demuestre esa paz, que yo demuestre ese amor. Uno puede decir a veces, Dios, ¿qué me hace falta? Se me va, analizo y no encuentro. ¿Estamos seguros que tenemos este fruto completo en medio de nuestras vidas? Porque cuando es preciso que vengan las disensiones, con esto es con lo que le voy a hacer frente. Me dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí vuelvo al ejemplo de Jesús. Jesús, si yo leo las vivencias que quedaron escritas que él tuvo con sus discípulos y yo trato de ponerme en los zapatos de Jesús de lo que él vivió, yo digo, qué carga, porque soportó con paciencia a los otros. Si uno lo piensa y lo analiza. O sea, pensemos estar invirtiendo años dando un mensaje de paz, de amor a nuestro prójimo, de gracia, de todas estas cosas, y que llegue dos de las personas que han andado con nosotros, conmigo tanto tiempo, y que lleguen y me digan, ordena que más baje fuego del cielo y los queme a todos porque nos rechazaron. Y Jesús como, no. ¿Me has escuchado todos estos años lo que estaba diciendo?
O sea, yo lo pienso así, eso no me lo dice la Biblia. Yo me pongo en ese lugar y yo pienso que yo hubiera reaccionado de esa manera. O que lleguen y uno da el ejemplo, el testimonio, el mensaje de mansedumbre, la humildad, y que lleguen estos dos y me digan, nos podemos sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Soportando con paciencia unos a otros. Yo me imagino a Jesús afligido, sabiendo que pronto iba a ser entregado, volver a ver a su derecha y ver a Pedro armado con una espada y uno decir, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Qué pasa? Y todavía con paciencia ver que el caballero le vuela la oreja al soldado y con paciencia ir juntar la oreja y pegársela. ¿Soportó con paciencia Jesús? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Entonces, estamos siendo como Cristo, estamos siguiendo ese ejemplo de Jesús. Pesemos cada uno de nuestros corazones cuando se presentan este tipo de situaciones. Estamos siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿O qué me está haciendo falta a mí en mi obra interior para que eso sí pase y sí se dé, el guardar la unidad del Espíritu en paz? Hay que trabajar. Toca trabajar. Pero vale la pena salir aprobado. Que al final de todas esas disensiones que se pueden presentar como humanos en medio de la iglesia, que es preciso, necesario, obligatorio, imprescindible que se presenten, Dios venga y diga, aprobado, o logró. Y aquí un último punto, amados hermanos, que quería tocar. Piensen también en la manera en la que cada uno de nosotros fue criado en su hogar. Cómo resolvíamos los conflictos en nuestro hogar. Éramos de las familias que si había alguna disensión, una diferencia de elección, nos dejábamos de hablar por días, semanas, meses, años. Éramos de las familias que en cuestión de nada, por una disensión, se escalaba todo y ya subíamos a insultos, a pleitos, a ofensas. Éramos de las familias en las que nunca nos enseñaron a pedir perdón y a perdonar, sino que se daba la situación, tomábamos distancia y después volvíamos como si absolutamente nada hubiera pasado. Y el problema, se me olvidó. Ahí seguía el problema. Pero nos enseñaron a evadir las situaciones. ¿Qué patrón usted aprendió en su casa, en su crianza, que hoy en día Dios, de acuerdo a lo que nos enseña, es necesario que cada uno de nosotros cambie y quiebre y rompa y corte con eso y ya no continúe con ese mismo patrón? Y que lo empecemos desde nuestras casas, pero que se llegue a extrapolar aquí en medio de la iglesia. Si yo tengo una disensión con un hermano, yo no lo evito, yo busco solucionar el problema. Si yo tengo un conflicto, una diferencia de elección, yo busco dialogar de la manera correcta con mi ministro. No lo ignoro. No termino en pleitos, en contiendas. Entonces, analicemos y pensemos el patrón que muchas veces nosotros podemos ver como algo normal, que a la hora de la verdad realmente no debería ser la normalidad. Hay esos patrones que nosotros traemos en nuestro hogar, hay que analizarlos, hay que cuestionarlos. El único patrón que tenemos que seguir es el que está acá. Ahí si a mí en algo me falta, es algo que necesito trabajar. Les pido que por favor nos pongamos de pie. Yo sé, amado hermano, yo creo que si en su corazón hay algo que es necesario sacar, tratar, hablar, en esta noche, tengo seguridad que Dios se lo pudo haber puesto así en la mente, en el corazón.
Y si usted sabe que es necesario que vengan esas disensiones, si usted no está saliendo muy aprobado de esa disensión por algo que usted está haciendo, por su actuar, por su comportamiento, espero en Dios que Él redarguya nuestras vidas y podamos ser prontos a buscar esa resolución de conflictos de la manera correcta. Pero en esta noche, yo le pido a cada uno de ustedes que si en su corazón hay algo de esto, que se pueda poner primeramente a cuentas con Dios. Porque es necesario que nosotros como iglesia mantengamos la unidad del Espíritu, no que mutilemos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces les pido que usted pueda tener libertad en esta hora. Vamos a orar, vamos a poner delante de Dios. Que usted pueda presentar su vida, si usted lo necesita hacer, que usted se pueda poner a cuentas con Dios y que le pida a Él la fuerza necesaria para que si tiene que ir a hablar, si tiene que ir a dialogar, si tiene que ir a resolver, a expresar lo que está en su corazón, lo pueda hacer. Que si le da temor hablar, que si le da temor ser vulnerable, si le da temor buscar ese diálogo para resolver el conflicto, vaya y hágalo aunque sea con temor, pero no se quede con lo que está en su corazón. No se quede con la disensión, no se quede reprobado. Les pido que podamos inclinar nuestro rostro. Padre poderoso Dios, en esta noche, Señor, entendiendo, Padre bueno, lo que tú has hablado a cada una de nuestras vidas, nos presentamos delante de ti, Señor. Entendiendo, poderoso Dios, que lo que tú nos hablas, que lo que tú nos enseñas, Señor, no puede entrar a nuestra vida y simplemente irse, sino que tiene que venir a sembrar algo en nosotros, Señor, que nosotros procuremos cuidar, que busquemos hacerlo crecer, que busquemos, Señor, volverlo una realidad en medio de nuestras vidas, poderoso Rey. Te pedimos, Señor, en esta hora que podamos escudriñar, analizar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en medio de nuestra mente, Padre, la manera en la que nos hemos estado comportando en medio de los departamentos, en medio de nuestros ministerios, Señor, en medio de esta iglesia como hermanos en Cristo, Señor. Tú nos has llamado a que podamos estar en unidad, Padre, en paz delante de ti, poderoso Rey. Y aunque dices, Señor, que es preciso que vengan las disensiones en medio de nosotros, no queremos salir desaprobados, Señor. Queremos, poderoso Dios, entender que es porque tú vienes a probar a tu iglesia, porque tú vienes a seguir perfeccionando a tu iglesia, a tu amada, y es necesario para que nosotros podamos seguir creciendo, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu redarguyéndonos en esta hora, Señor. Que si ha habido murmuración, Padre, que si ha habido divisiones, Señor, que si ha habido pleitos, contiendas, Padre, tú nos ayudes, Señor, a ejercer ese dominio propio que ya tenemos, poderoso Dios, y podamos sujetar nuestra carne, poderoso Dios, y aún podamos buscar la sanidad, la sabiduría de tu Espíritu, Señor, para resolver, Padre, las diferencias que hay en medio de tu iglesia, Señor, de la mejor manera, poderoso Dios. Ten misericordia de nosotros en esta hora, poderoso Rey, porque no queremos, Señor, que esta iglesia, Padre, esté en desunión por causa de nosotros, poderoso Rey. No queremos, Señor, que se abran portillos para que el enemigo tenga cabida, poderoso Rey. Ayúdanos a estar en unidad, Padre, como ese ejército imponente que tú nos estás enseñando, Padre, a través de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que cada cosa que aprendemos en este lugar no se quede aquí, sino que podamos manifestarlo y vivirlo cada día de nuestras vidas afuera, Señor. Porque ahí es donde tú verdaderamente ves el corazón, poderoso Rey. Ves nuestra integridad y ves, poderoso Dios, si verdaderamente estamos siendo aprobados delante de ti, poderoso Rey. Te damos gracias por este culto, por este servicio, Señor, que tú nos permitiste tener. Ayúdanos, Padre, acompáñanos en nuestro diario vivir, en esto lo que queda, lo que resta esta semana, Señor, para que en todo podamos dar testimonio, poderoso Dios. Guárdanos de regreso a nuestros hogares y te bendecimos, Señor, con toda nuestra vida y con todo nuestro ser, poderoso Rey. En el nombre de Jesús, amén.